Cuando nos hablan de invertir, normalmente lo suelen relacionar con Ferraris, con vacaciones en la playa o con viajes en Hawái. Y creo que puedo llegar a entender por qué lo hacen. Pero seamos realistas, eso es como comenzar la casa por el tejado. Y es que me recuerda mucho más al cuento de la lechera que algo real. Pero si queremos ser serios, antes que hablar de Ferraris o de objetivos a muy largo plazo o ideas que parecen más sacadas de una película que de la realidad, lo que debemos hacer es poner los fundamentos, los cimientos que nos van a ayudar para dar los primeros pasos. Y estos primeros pasos que hay que dar quizás no son tan atractivos como un Ferrari o un viaje a Las Vegas, lo sé. Incluso puede que estos primeros pasos nos generen un poco de rechazo, pero ¿sabes? No podemos saltarlos ni podemos ignorarlos. Si queremos comenzar a invertir, debemos pasar por todas las etapas y aprender todos los pasos y los fundamentos. Al igual que si quieres ser futbolista profesional, vas a tener que sacrificar un montón de cosas, vas a tener que echar un montón de horas en el gimnasio o incluso no comer ciertas comidas. Con las finanzas personales pasa algo por el estilo. Vamos a tener que sacrificar muchas cosas, pero merece la pena porque al final vamos a ver los frutos. Así que en las finanzas personales vas a encontrarte con muchas personas que te hablen de fuegos artificiales, de humo o de marketing vacío. Pero si queremos hacer las cosas bien, yo creo que primero, antes de hablar de frutos y demás, deberíamos hablar de arar la tierra, de plantar la semilla y de regar todos los días. Qué buena metáfora, ¿no? Y puede que por hablar de estas cosas, en vez de fuegos artificiales y humo, posiblemente este vídeo no tenga tantas visitas. Pues es posible, pero he aprendido que es mucho más útil y necesario hablar de estas cosas. Por lo tanto, si queremos ser serios, ir paso a paso y olvidarnos un poco de todo este marketing que nos intentan vender vacío, de lo primero que debemos hablar es de ahorrar. Y sí, sé que no es una palabra nada atractiva y que genera cierto rechazo, pero por favor, no te vayas del vídeo, que vamos a hablar de algunos conceptos y vamos a analizar algunas cosas que considero que son de valor. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿merece más la pena invertir o ahorrar? Y la respuesta a esta pregunta va a depender de varios factores, pero el principal factor es que depende del patrimonio que ya tengamos. Si tenemos poco patrimonio, va a ser mucho más interesante ahorrar que invertir, porque supongamos que solamente tenemos 100 euros, ¿vale? E invertimos esos 100 euros. A un 15% de rentabilidad, más o menos, podríamos conseguir 15 euros. Y seamos sinceros, 15 euros no nos va a cambiar la vida a ninguno. Por lo tanto, es mucho más práctico, si tenemos poco dinero, ahorrar que invertir. Porque si simplemente en una semana salimos 3 veces a comer y en vez de pedir el menú grande, pedimos el menú pequeño o el mediano, ya ahí podemos ahorrar 15 euros fácilmente. Y puede que este gasto que evitamos, este ahorro, suene súper insignificante, pero tenemos un montón de gastos que hacemos todos los días y que si los sumamos nos sorprendería. Por ejemplo, si desayunas en tu casa, en vez de salir a la calle y comer todos los días fuera por 3 euros un desayuno, al final del año te puedes llegar a ahorrar como 1000 euros, que yo no sé tú, pero para mí 1000 euros ya estamos hablando de cantidades interesantes. ¿Y hay algún punto en el que sea más importante comenzar a invertir que ahorrar? Sí, cuando has hecho bien los deberes y ya tienes cierta cantidad ahorrada, el obtener un 15% de rentabilidad va a generarte muchísimos más ingresos que lo que puedas ahorrar diariamente. Cuando ya tienes cierta cantidad ahorrada, no sé, 5.000, 10.000, 20.000... 100.000, no sé, la cantidad que cada uno consideréis, pero cuando ya tienes cierta cantidad ahorrada, sí te va a merecer la pena invertir, porque vas a generar unos ingresos o vas a ver unas rentabilidades que realmente sí van a merecer la pena. Puede que cuando hablamos de estas cantidades nos suenen un poco a chino, como algo imposible, pero eso no debe desmotivarnos, sino al contrario, tiene que impulsarnos y lanzarnos a comenzar a ahorrar desde ya, porque a largo plazo merece la pena. Por lo tanto, debemos olvidarnos de todos estos sueños que nos hablan de Ferrari y demás y comenzar desde ya, comenzar a ahorrar en nuestro día a día para ver frutos a largo plazo. Y una vez que hemos comenzado a ahorrar, que queremos hacer las cosas bien, la duda que nos puede surgir es, ¿estamos ahorrando mucho o estamos ahorrando poco? Para ello he traído unas gráficas del Banco de España que nos dice justamente lo que hemos ahorrado en España en los últimos 20 años. Y en la gráfica podemos ver cómo la media de ahorro en España ha estado entre un 4% en el año 2007 y un 11% en el año 2010. Pero vamos a dar un pasito más. Si nos fijamos y nos comparamos con otros países parecidos a nosotros, nos vamos a dar cuenta que España es de los países que menos ahorra. Y puedes decir, ok, me estás comparando con países como Francia y Alemania, pero es que si te fijas en Italia, incluso Italia, que es una economía muy parecida a la española, ahorra más que nosotros. Italia, y de verdad no tengo nada en contra de los italianos,
viva la lasaña, viva la torre de Pisa, viva Italia. Pero incluso los italianos ahorran más que nosotros. Y hay algo muy interesante en la forma en la que los españoles ahorramos. Y es que cuando mejor nos va la economía, cuanto más trabajo hay, cuanto mejores son los sueldos, al contrario de lo que podríamos pensar, menos ahorramos. Es decir, cuando más ganábamos en España es cuando menos ahorrábamos. Y al contrario, cuanto peor estaba la economía en España, cuanto más paro había, más ahorrábamos. Vamos a fijarnos en la gráfica, porque si os fijáis aquí, desde el 2003 hasta el 2008, cuando mejor iba la economía española, fue cuando menos ahorrábamos. Y después llegó la crisis del 2008 y fijaros cómo comenzamos a ahorrar bastante más. Pero es que después se repite este patrón porque la economía empezó a ir otra vez bien y empezamos a ahorrar cada vez menos. Hasta que en el año 2020, bueno, ya conocéis lo que ha pasado y de repente todos de golpe hemos comenzado a ahorrar y nos importaba muchísimo ahorrar. Bueno, seamos sinceros, realmente hemos ahorrado más este último año porque nos han cerrado los bares. Pero de esto yo creo que podemos aprender algo más. Y es que siempre pensamos que cuando ganemos más o tengamos un mejor trabajo vamos a ahorrar más. Pero ese comportamiento que hemos visto en la economía de España, que cuanto más ganábamos, menos ahorrábamos, también pasa con nuestra economía personal. Y eso me recuerda mucho al último vídeo que grabamos en el que hablábamos del principio de Parkinson. Traigo un refresco. El principio de Parkinson decía que si tenías 10 días para prepararte un examen, posiblemente ibas a tardar 10 días en prepararte y aprenderte toda la materia. Pero es que si te dan 20 días, vas a tardar 20 días en prepararte toda la materia. Pues con nuestro sueldo y nuestros gastos pasa algo parecido. Nuestros gastos van a intentar parecerse tanto a los ingresos que tengamos. Por ejemplo, si ganas 1.000 euros al mes, posiblemente tus gastos sean bastante cercanos a esos 1.000 euros. Pero es que si tú dices, bueno, pues cuando gane 2.000 comenzaré a ahorrar. Pues no, porque posiblemente cuando empieces a ganar 2.000 euros, también esos gastos tenderán a 2.000 euros. Pero si queremos ir a la raíz del problema, nos vamos a dar cuenta que la principal razón por la que no ahorramos es porque no somos capaces de ver el potencial que tiene ahorrar. Pensamos que ahorrar es apartar el dinero que tenemos ahora para gastarlo más adelante, y yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos. Debemos olvidarnos de ver el ahorro como una forma de no gastar ahora para gastarlo en el futuro, y debemos verlo como una forma de generar ingresos actualmente. Cuando te das cuenta que ahorrar no es no gastar 5 euros ahora para gastarlo dentro de 3 meses, sino que te das cuenta que el ahorrar desde ya te puede generar beneficios porque te da tranquilidad, te da cierta estabilidad financiera, incrementas tu poder adquisitivo. Entonces cuando llegas a ese punto realmente te das cuenta que merece la pena ahorrar y te comienzas a poner metas de cantidades a ahorrar, de ratios que vas a conseguir para ahorrar y demás. Entonces en ese momento empiezas a ver el ahorro como algo importante. Ok, y supongamos que os he convencido para comenzar a ahorrar y ya eres consciente de los beneficios que tiene ahorrar y también eres consciente de los que nos cuesta ahorrar. Por lo tanto podrías decir, ¿qué técnicas existen para comenzar a ahorrar y me ayude a comenzar a ahorrar en mi día a día? Hay una técnica que se llama Págate a ti primero, y yo creo que el nombre de la técnica ya da bastantes pistas de qué va la cosa. Y es que normalmente estamos acostumbrados que una vez que recibimos nuestro ingreso, una vez que cobramos, lo primero que hacemos es pagar a otros. Es decir, pagamos el alquiler, pagamos el coche, pagamos la luz, salimos a comprar la compra del mes, gastamos en ropa, gastamos en viajes, gastamos todo el dinero que tenemos. Y cuando llega el final de mes, si por casualidad ha sobrado algo, eso es lo que ahorramos. La técnica de págate a ti primero acaba con este problema. ¿Por qué? Porque lo que dices es, justamente cuando te llega el ingreso, cuando te llega el sueldo, lo primero que debes hacer es pagarte a ti mismo. Es decir, considerar qué cantidad es la que quieres ahorrar. Si un 5% de tu sueldo, si un 10%, si un 15%, no sé, cada uno la cantidad que considere. Pero una vez que ya tienes esa cantidad establecida, justo cuando te ingresan el dinero, lo primero que vas a hacer es apartar ese ahorro a principio de mes y ponerlo en otra cuenta y olvidarte totalmente de que existe ese dinero. Y con el resto de dinero es con el que vas a vivir. Y de esta forma vamos a acabar con ese problema, con ese principio de Parkinson que hablábamos, porque lo máximo que vamos a poder gastar es lo que tenemos en esa cuenta, y lo que ya hemos ahorrado, lo que ya hemos puesto en otra cuenta, literalmente nos olvidamos. Y yo sé que este consejo suena muy simple y quizás un poco tonto, pero créeme que merece la pena. Si realmente comienzas a ahorrar al principio de mes y no al final de mes, vas a ver cómo mes a mes vas a generar cierta cantidad que te va a ayudar a tener ese volumen que estábamos buscando, como comentamos al principio del vídeo, para comenzar a invertir. Pero antes de comenzar a invertir, si queremos ir paso por paso, lo primero es
ahorrar, y esta técnica de verdad que te va a ayudar bastante a comenzar a ahorrar. Y créeme que lo más importante no es la cantidad que ahorres, da igual si ahorras poco dinero o ahorras mucho dinero. Hombre, si ahorras más pues mejor, ¿no? Pero créeme que la cantidad no es importante, lo importante es que comiences a hacerlo ya. Dicen que el mejor día para comenzar a ahorrar fue ayer, y si ayer no ahorraste, pues ese día es hoy. Así que no lo dejes para otro día, y espero que desde hoy puedas comenzar a aplicar este consejo de valor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo. La verdad es que no sé cuántas personas habréis llegado hasta aquí, supongo que no muchas, porque la verdad es que os he dado una gran chapa, pero sí me gustaría pediros un par de cositas. Y la primera va a ser que os suscribáis a este canal y le deis a la manita arriba, y lo segundo es que compartáis este vídeo. Yo creo que es la mejor forma que tenéis de ayudar para que este canal siga creciendo. Así que nada, muchísimas gracias y sed felices.